Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Bed Free o es encerrado en el baño basados en el libro. King, no soy un extraño, soy tu amigo. El cálido toque en mi hombro transmitió instantáneamente una calidez total al fondo de mi corazón. Miré hacia arriba y me encontré con los ojos de King. La otra parte apretó mi hombro ligeramente y luego dijo, no importa si no quieres decirlo, solo estoy un poco preocupado. Podría haberlo evitado si supiera lo que temías o no te gustaba. Me dio una palmadita en el hombro 2 o 3 veces. Luego tiró de mi brazo y se volvió para mirar una tienda cercana. Dudé por un momento y después de un rato mis labios se movieron. Uea, tienes razón, King, ¿eh? ¿Qué me estás preguntando? Sí, tengo miedo a la oscuridad. Me quedé en silencio por un momento. Respiré hondo y decidí decirlo. En la escuela secundaria me encerraron en el baño una vez. Miré la escena frente a mí, dudando si continuar o no. Hay una voz en mi corazón que me sigue insistiendo en contar este asunto. Después de un rato, mis labios se separaron ligeramente. Wea, has visto a mi madre, ¿verdad? King, sí. A mi madre realmente no le gustó. Le expliqué con una sonrisa irónica. Tuve un novio cuando estaba en la secundaria. Cuando mi madre se enteró, se enojó mucho y sintió que yo no era normal. Siente que si otras personas descubren que no me gustan las mujeres, se sentirá incómoda y avergonzada en casa. King, wea, así que me castigó. Cerré los ojos y miré al suelo. Cuando recordé esos recuerdos, mi cuerpo tembló involuntariamente. Apreté los puños y traté de calmar mi cuerpo, esperando que la otra parte no notara nada inusual en mí. Ella apagó la luz. El baño estaba a oscuras. Cerró la puerta del baño por fuera con una cadena. Me encerró toda la noche. Me pidió que reflexionara sobre mis errores y no me dejó salir hasta la mañana. Yo solo, sintiéndome un poco seco, me detuve. Tragué inconscientemente y dije con voz ronca. Uea, el baño era tan pequeño, tan oscuro que no podía ver nada. Acurruqué mi pequeño cuerpo en la esquina toda la noche. Temía irme a dormir y me quedé así por un tiempo, hasta que yo sin creerlo, yo había desarrollado miedo a la oscuridad. No puedo vivir en una habitación sin luz, así que tengo que encender la lámpara de la mesita de noche todas las noches. He tratado de ver a un psiquiatra y él me receta un medicamento, pero desafortunadamente lo que me hace no me ayuda mucho, porque ambos factores psicológicos están en el trabajo y esto no es fácil de curar. King, pero todo terminó. De todos modos, solo enciende la luz del dormitorio. Tengo suficiente dinero para pagar la factura de la luz todos los meses, pero es posible que no duermas bien. Cada vez que vengas a mi apartamento, miro fijamente a un lado u otro con la esperanza de disipar las emociones inquietas dentro de mí. Es la primera vez que hablo de esto con alguien más y no esperaba que a la primera persona que se lo contara fuera la persona con la que he estado peleando durante los últimos años. No importa si no duermo. Después de que Kim terminó de hablar, puso su mano sobre mi hombro. Cuando levanté la vista, levantó unas cejas, se inclinó hacia mi oído y dijo, King, siempre puedes alcanzar el cielo. ¿No es eso mejor? Al ver la sonrisa en su rostro, no pude evitar respirar y alejarme. Por suerte no vi ningún rostro de lástima en sus ojos, porque mientras Kim simpatizara conmigo, mi estado de ánimo solo empeoraría. En realidad, solo dije la mitad de lo que dije. Le tengo miedo a la oscuridad porque me recuerda a un pasado doloroso, pero lo que más me asusta en realidad es la persona.